Bien, mis hermanos, vamos entonces a prepararnos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Así que pueden abrir sus Biblia, mis hermanos, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 23. Hechos capítulo 26. Leamos desde el verso 1 hasta el versículo 23. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy en mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha a Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que, en que me apareceré a ti. Rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor. Trae, Señor, iluminación a mi mente como a la de mis hermanos para poder entender, comprender esta palabra y aplicarla fielmente a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, tu guía, tu dirección, pidiendo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos encontramos en la serie El libro de los Hechos, hemos estado recorriendo capítulo tras capítulo y ahora ya llegamos al capítulo 26, donde si recuerda usted, desde el capítulo 21 ya cambió todo radicalmente con Pablo, el cual había predicado en los viajes misioneros, había anunciado el mensaje por distintos lugares, pero ya desde el capítulo 21, cuando lo atrapan en el templo, supuestamente transgrediendo la ley de Dios, él, cierto, es llevado y perseguido de distintas formas, he llevado de un interrogatorio a otro interrogatorio, ¿cierto? Félix, Festo, Agripa ahora, ha pasado por distintas personas en donde lo han tratado de acusar de ciertas cosas, generalmente de ser una especie de rebelde, de ser alguien que transgrede la ley de Dios
y de ser alguien que va contra el Imperio Romano. Ya han tratado de hacer ese tipo de acusación contra él y lo han estado llevando a través de esas autoridades. Y Pablo siempre se ha estado defendiendo, constantemente ha estado mostrando defensa, ha mostrado por qué no es cierto, le ha dado razones a las personas por qué no es cierto. Y ahora vamos a ver hoy que nuevamente Pablo se va a encontrar en una nueva defensa. En una nueva defensa, en esta ocasión va a ser con Agripa II, el cual vimos en la predicación anterior, ¿cierto? Quien era un poquito, vimos un poco acerca de su contexto, según lo que nos dicen los historiadores, especialmente Flavio Josefo, que es la fuente a la cual muchos recurren porque es el historiador que está más cerca de las cosas de la Biblia y sabemos que fue quien registró muchas de las cosas de los caracteres de las personas que están aquí en el libro de los Hechos. Entonces, mi hermano, hoy vamos a ver una nueva defensa. Hemos visto cómo Pablo ha presentado distintas defensas, ¿ya? Cómo ha presentado distintas apologéticas, como se le dice hoy, ¿cierto? Una defensa de la fe razonada. La fe cristiana no es algo irracional, como siempre lo hemos dicho y lo hemos visto a través del libro de los Hechos, sino que la fe cristiana tiene razones y esas razones Pablo las usa de forma poderosa para mostrar por qué es lógico o razonable lo que él predica, porque le está hablando muchas veces a judíos y le dice, miren, la escritura dice esto, ni siquiera es una invención mía, no es algo nuevo que yo esté diciendo, sino que la escritura testifica de esto acerca del evangelio, acerca de Jesucristo. Entonces vamos a encontrarnos hoy, cierto que después que Pablo había estado con Festo, Festo había conversado con Agripa II para que pudieran interrogar a Pablo, así es como termina, cierto, el capítulo anterior, y escucharlo para ver, cierto, qué es lo que Pablo tenía que decir. Agripa al parecer estaba interesado y entonces vamos a ver cómo Pablo va a comenzar entonces su defensa. Vamos a fijarnos primero en los versículos 1 al 8, donde vamos a ver que la defensa de Pablo está basada en la esperanza. Versículo 1 al 8, ¿ya? Una defensa basada en la esperanza. Miremos entonces los versículos 1 al 3. Vemos que Pablo entonces es traído ante las autoridades y le dice, cierto, Agripa, bueno, se te permite hablar, ¿ya? O sea, Pablo respetaba la autoridad y sabía que a él cuando se le daba la oportunidad para hablar, hablaba, ¿ya? Entonces comienza hablando y dice él que se considera afortunado. Se considera afortunado porque estaba frente al rey Agripa II. ¿Por qué Pablo considera afortunado? Porque él dice mismo, tú eres alguien experto en conocer las costumbres y las controversias de los judíos. Sabemos que Agripa II, por lo que vimos la vez pasada, era una persona judía formada en la teología, formada en el conocimiento, no era una persona ignorante. Y entonces Pablo estaba de alguna forma, ¿cierto?, alegre de que pudiera mostrar sus razones y decirle, mira, Agripa, estas son mis razones, estas son las cosas que yo pienso. Y nos dice, cierto, Flavio Josefo, que él era conocedor de la ley de los judíos, de las costumbres y la esperanza que el pueblo judío tenía. Por eso Pablo comienza de esta manera aquí, diciendo, bueno, me siento privilegiado de poder explicarte a ti, Agripa, porque sabes acerca de la doctrina de los judíos lo que te voy a decir. Pablo aquí no estaba haciendo, como decimos, cierto salamero, como lo había hecho, por ejemplo, Tértulo, que vimos que era un abogado en los capítulos anteriores, el cual sí, de forma retórica, y así es como se le enseñaba, ¿cierto?, en ese tiempo, para poder convencer a un público, para poder convencer a una audiencia, hay que empezar a decirle, oh, estoy ante grandes personas, ustedes son maravillosos, son asombrosos. Esa es una forma de poder manipular la verdad, pero aquí Pablo no está usando eso, sino que simplemente está diciendo algo cierto. Él era una persona que conocía acerca de los judíos. Él era una persona experta que conocía las costumbres y entonces iba a poder decirle y explicarle con claridad. Pablo no está enojado, no está cuestionando la autoridad, no está victimizándose, simplemente está presentando la verdad, pero lo está haciendo de una forma muy, muy sabia. Lo está haciendo de una forma muy sabia. Y la escritura siempre nos advierten que nuestra conversación, que nuestra forma de expresar las cosas sean siempre con sabiduría. Si uno recuerda, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 6, vemos que nos dice ahí a todos los cristianos que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y Pablo aquí está siendo muy sabio porque está respondiendo con gracia. Aunque él había sido presionado, oprimido, acusado injustamente, él respondía con gracia. Él respondía, como nos dice aquí, con una forma sazonada como con sal, para que sepan cómo responder. Sabía cómo responder. Y como vimos también la vez pasada,
que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice que estemos preparados también nosotros siempre en nuestros corazones para presentar defensa de todo aquel que nos demande razón. Pero ¿cuál es la actitud de presentar defensa? La forma de presentar defensa dice con mansedumbre y reverencia. No es peleando, no es jactándose, no es humillando al otro, sino es simplemente con reverencia y con mansedumbre. Pablo estaba frente a una autoridad pagana, podría haberle dicho, ustedes son autoridades paganas, ustedes no lo respeto, no, sino que aún así responde con gracia y con mansedumbre. Entonces vemos que Pablo va a mostrarnos esta actitud de cómo explicar la fe cristiana de forma razonada, escuchando a veces las cosas que son cabeza de pescado, como decimos nosotros. Aún así, Pablo está dispuesto a escuchar. Y esta semana me pasó algo bien gracioso que les conté a algunos hermanos que, bueno, tenía el pelo largo, como ustedes saben, y una barba bien grande, parecía viejito pascuero, y estaba paseando en el paradero 12 con Franco, con mi hijo pequeño, y mientras caminaba se me acercó un joven y me dijo, oye, ¿te gustaría cortarte el pelo gratis? Y yo, bueno, dije, providencia del Señor. Así que fui a su casa ahí en Vía Independencia, eh, y era un chico que tenía una peluquería en su casa. Entonces comenzamos a conversar, y la típica pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿No? Bueno, soy pastor. Y bueno, él estaba cansado de lo evangélico y decía, no, mala experiencia, etcétera. Y dijo, es que ya yo ya no creo en nada. Dijo. Ah, no crees en nada. No, no, yo creo que morimos y fin de la historia. Uno se muere y ahí termina todo. Ok, ya, ok. Entonces después empecé a hacerle preguntas para ver cómo eso de no creer en nada, si realmente era cierto. Pero poco a poco empezó a entrar más en confianza y me dijo, no, en verdad sí creo en algo. Creo que este mundo es una simulación. Ok, como Matrix, me dijo. Así como Matrix, sí, como Matrix. Ah, ok. Y uno, obviamente, ahí escucha con respeto la creencia de alguien que no cree en nada. Y después fue más allá y me dijo, no, en verdad, tengo otra creencia. Ah, ok. ¿Y en qué crees? Creo en los reptilianos. Ok, en los reptilianos. Y entonces después empecé a razonar con él para mostrarle, oye, en verdad esa creencia tiene sentido. En verdad, claro, por un lado está cansado del evangélico y podría entender la experiencia negativa que muchas veces pasa en la iglesia, pero en verdad es lógico lo que me dices, lo que me planteas. Y ahí quedamos, nos cambiamos WhatsApp, así que ahí vamos a estar compartiendo con él. Pero a lo que voy, mi hermano, es que el evangelio no es algo loco, no es algo irracional. Las creencias irracionales muchas veces son parte del mundo, son parte de Satanás, son parte de cosas que a la gente le desvían en sus creencias y en su razonamiento. Pero el Evangelio es una doctrina clara. Pablo aquí está predicándole con claridad y diciéndole después al rey Agripa, mira, esto es el Evangelio. Por esto yo estoy aquí encarcelado. No estoy encarcelado por algo loco, estoy encarcelado por algo que tú bien conoces. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a cómo escuchar lo que nos dicen, aunque puedan ser cosas extrañas, pero a la vez predicarle el mensaje del Evangelio, anunciar lo que la doctrina del Evangelio dice. Entonces, después que Pablo presenta de forma sabia, porque les dice, bueno, qué bueno que esté delante de ti, espero que pueda escucharme con paciencia, les dice en el versículo 3. Luego en el versículo 4 hacia adelante, vemos entonces que Pablo le va a empezar a relatar parte de su vida, o sea, la historia de la vida de Pablo. Pablo va a describir desde su juventud, entonces, y él le dice, bueno, ustedes saben que yo crecí aquí, ustedes me conocen, yo estuve entre el pueblo y estuve en Jerusalén, yo me relacioné con ustedes, ustedes me han conocido de niño, podría uno decir, saben quién soy yo y saben también en dónde me formé, saben cuál es mi formación religiosa, porque Pablo dice en el versículo 5 que si los que están aquí dispuestos a testificar, podrían decir y sabrían que yo soy fariseo, fui fariseo y que fui formado en la secta más estricta de nuestra religión. O sea, el fariseísmo era una doctrina estricta. La formación farisea era una formación exigente, no era algo superficial. Pablo era una persona muy formada, como él nos va a decir en varias ocasiones. Por ejemplo, ya lo vimos en Hechos capítulo 22, versículo 3, cuando él dice que yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, que era una de las autoridades religiosas de la época, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. O sea, yo no tengo cualquier formación, yo tengo una formación muy profunda. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 4, él dice lo siguiente,
yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por mis tradiciones que mi antepasado. O sea, yo no, ni siquiera estaba en la secta más estricta y a la vez yo sobrepasaba en mi celo. Tenía mucho más celo que todos ustedes. Entonces Pablo sabe y conocen, las personas que están ahí escuchando a Pablo saben y conocen quién es Pablo. Saben y conocen cuál es su formación. Le dicen, ustedes pueden verificar esta información. Los que están aquí, los que están escuchando, pueden verificar esa información y ver cómo yo fui formado de niño, luego crecí y tengo una de las formaciones excelentes, las mejores que pudieran haber en ese tiempo. Y Pablo entonces ahora ha cambiado y ha sido transformado por el mensaje del Evangelio, como él nos va a ir mostrando. Tuve un pasado, tuve una forma de vivir, pero ahora fui transformado por el poder del mensaje del Evangelio. Nosotros igual, mi hermano. Cómo nuestra vida fue transformada cuando conocimos al Señor. Todos tenemos un pasado en donde antes de conocer al Señor vivíamos de cierta manera. Quizás no tuvimos la formación de Pablo, pero tuvimos otra formación, otra escuela, otra forma de vivir. Pero el Señor, cuando vino, nos salvó y nos transformó. Y por eso Pablo va a explicar en los versículos después, eh, más adelante, ¿cierto? Nos va a decir, primero en el 6, que él fue sometido a juicio por la esperanza. Él está ahí por la esperanza que tenían como judíos. O sea, él tuvo la formación, conoce la enseñanza de la doctrina y dice, yo me encuentro aquí simplemente por sostener lo que nuestros padres creen. ¿Y qué es lo que creen los padres? Dice que las 12 tribus, versículo 7, esperan alcanzar el servir fielmente a Dios de noche y de día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. O sea, yo estoy aquí porque simplemente se me acusa de algo que ustedes mismos creen. Y le está mostrando y le está poniendo la Biblia encima. Le está diciendo, miren, yo sostengo lo mismo que ustedes sostienen, que el pueblo de Dios tiene una esperanza y que el pueblo de Dios tiene una doctrina que ha sido revelada en la ley, en los profetas y en los salmos. Y esa misma es la que yo predico. Lo mismo que yo anuncio es lo que predico. Y pregunta en el versículo 8, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque era una creencia judía la resurrección de los muertos. Daniel capítulo 12, versículo 2, por ejemplo, ese es un versículo bien conocido. Daniel 12, 2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Otras versiones dicen para vergüenza eterna. O sea, desde los profetas del Antiguo Testamento, la creencia era que iba a venir una resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo, ¿por qué ustedes consideran algo increíble? Ahora, entre los judíos ciertamente había división. Estaban los fariseos que sí creían en la resurrección de los muertos y estaban los saduceos que no creían en la resurrección de entre los muertos. O sea, hasta el día de hoy siguen, ¿cierto?, habiendo diferencia entre los judíos en muchas cosas. Pero Pablo les dice, ¿por qué ustedes consideran algo extraordinario esto? Si la misma escritura, con la cual ustedes también fueron formados, dice que va a haber una resurrección. Pero lo que Pablo está haciendo es tomar todo esto, ¿cierto?, para decirle, pero esta resurrección que ustedes esperaban no era como ustedes la esperaban. Ellos pensaban en una resurrección metafórica de Israel, que Israel iba a resucitar de entre los muertos en el sentido de que había estado muerto, exiliado, condenado por todo su pecado, pero iba a resucitar en una restauración. Eso es lo que ellos creían. Pero Pablo le dice, y les va a explicar más adelante, esa resurrección en verdad está en Cristo el Mesías. Ahí está la resurrección que ustedes pensaban que tenía que darse de otra manera. No, en Cristo está la resurrección. Él ha resucitado. Y eso es lo que yo predico. Que hay una esperanza. Por eso dice, estoy en juicio por esta esperanza. Por esta esperanza, oh Agripa, la esperanza de la resurrección. Pero esta esperanza está en Cristo. Está en el Evangelio. Está en el Señor. Que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y eso es impresionante porque cambia toda la noción judía de lo que ellos tenían respecto a la resurrección.
Y como hemos visto en todo el libro de los Hechos, la base de la predicación de Pablo no era solo la muerte de Cristo, sino que mucho más era la resurrección. La resurrección de entre los muertos, mis hermanos, es la base del mensaje del Evangelio. Como lo vimos en la predicación pasada. Pablo argumenta en 1 Corintios 15 que si la resurrección no fue cierta, entonces toda nuestra fe es nada. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que creemos es una estupidez y somos los más dignos de lástima, porque Cristo no ha resucitado y estamos aquí reunidos todos los domingos creyendo en algo que no sucedió. Eso dice Pablo. Pero si resucitó, si fue verdad, todo lo contrario, increíble. Nos juntamos cada domingo para celebrar y recordar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Vencer al pecado, a la muerte, y resucitar y mostrar, yo soy Dios Todopoderoso, arrepiéntanse y crean. Ese es, mis hermanos, el mensaje que estaba transmitiéndole entonces a Agripa. Entonces, después de explicarle la esperanza, Pablo va a avanzar a el verso 9 al 18. Verso 9 al 18. Va a avanzar aquí para explicarnos, ¿cierto?, cómo esa esperanza es confirmada por un encuentro que tiene con Cristo. Esa esperanza es confirmada por un encuentro que tiene con Jesús. Parte primero en el versículo 9, describiéndonos cómo Pablo primero persiguió a la iglesia. Él dice, ¿cierto?, que él había creído que debía hacer muchos males. Pablo era un judío bien formado y como un bien formado sabía que había una creencia del Mesías, pero él pensaba que esa creencia del Mesías era que el Mesías iba a venir e iba a derrotar a todo el otro imperio y el pueblo de Israel iba a sobresalir sobre todo. Pero Pablo, debido a esa creencia, lo que él hizo entonces fue practicarla. ¿Y de qué forma la practicó? Encerró a todos aquellos que iban contra lo que él creía. Nos dice el versículo 9 que como estaba en contra de Jesús de Nazaret, lo que hizo fue encerrar en cárceles a muchos santos. Nos dice que con la autoridad que recibía de los principales sacerdotes, él no solo encerraba gente, sino que cuando decían vamos a matar a este cristiano, él daba su voto. ¿Estamos de acuerdo? Matémoslo. ¿Recuerdan? Esteban, Hechos capítulo 7, dice, ¿cierto?, que Pablo estaba ahí y lo aprobaba. Él estaba de acuerdo que muriera Esteban y así como mataron a muchos otros cristianos, estaba de acuerdo con matarlo. Y a los que quedaban vivos, ¿qué se le hacía? Se les obligaba a blasfemar. Se les decía, tú tienes que negar a Cristo. Y Pablo dice que los perseguía hasta las ciudades extranjeras. O sea, no solo ahí en Jerusalén. Los cristianos escapaban y él iba detrás siguiéndolo para poder decirles que abandonaran el mensaje del Evangelio. Esto iba a ser algo que Pablo siempre lo iba a recordar y por eso en todos los relatos que habla de su testimonio, él siempre recuerda cómo él era muy malvado y cómo la gracia de Dios fue impresionante. Uno de los versículos conocidos sobre esto es 1 de Timoteo 1, versículo 12. 1 de Timoteo 1, versículo 12, donde nos dice lo siguiente. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. O sea, dos palabras, ¿cierto? Ignorancia e incredulidad. Describe cómo Pablo había hecho eso. Había hecho eso. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Él creía que estaba en lo correcto, pero en verdad estaba completamente equivocado. Y así muchas veces pasa que nosotros creemos que estamos en ciertas cosas en lo correcto, tenemos celo por esas cosas, pero a veces estamos completamente equivocados. Y eso ha pasado toda la historia de la humanidad. Me gusta la historia de un caballero llamado Ignat, que fue un médico en Viena, el cual notó que él era médico, entonces atendía a muchas mujeres cuando iban a tener a sus bebés, y muchas de esas mujeres morían, cuando iban a tener sus bebés morían. Y él se preguntaba por qué, y insistía, decía, no, si esta es la forma correcta, esta es la forma correcta que hay que hacer. Pero se preguntaba a la vez por qué morían. Todas las que entraban en esa clínica y tenían a sus bebés morían. Y no sabía por qué sucedía eso. Entonces se puso a pensar y empezó a observar. Empezó a observar el hospital y dijo, a ver, hay que ver por qué pasa eso. Y entonces un día se da cuenta que unos médicos mueren en una autopsia. Y dice, va, ¿y por qué murieron esos médicos? Y se da cuenta que los médicos que estaban en una autopsia pasaban inmediatamente a donde estaban las madres teniendo hijos. Pasaban directamente de una sala en donde estaban abriendo muertos
a ayudar a una mujer que está en parto. ¿Cuál es el problema? Higiene. Y él se dio cuenta y dijo, y empezó a decirle, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es lavarse las manos con cloro, ¿cierto? Es lo que hacen ahora en los hospitales, para estar ahí. Y todos lo consideraron loco, no, ¿cómo? ¿Por qué? Porque para ellos era demasiado grave admitir que ellos eran los culpables de matar gente. No podían en su orgullo decir realmente estamos equivocados. Y bueno, la historia de él cuenta que él muere con esa idea, aunque la enseña, la dice, la aconseja, y nadie le cree. Años después la consideran nuevamente, se empieza a lavar las manos y entonces pueden las mujeres nacer, sus hijos pueden nacer y no mueren. Y se dan cuenta que tenía razón. Era un tiempo en donde todavía no se podían ver los virus, ¿cierto? Con microscopio y nada de eso. Era un tiempo en donde no se sabía eso, pero simplemente por eso él se dio cuenta que estaba equivocado y que todos los doctores estaban equivocados, pero ellos creían que estaban bien, correcto. Y eso es lo que sucede muchas veces, como el apóstol Pablo se dio cuenta. Él creía que estaba bien, pero estaba realmente equivocado. Mi hermanos, a veces podemos también estar de la misma manera, de tener un celo santo, tener una doctrina correcta, pero a veces no estar bien en algunas cosas. Y entonces hay que evaluar, hay que pensar, hay que examinar. Y el apóstol Pablo dice, bueno, pero el Señor tuvo misericordia, porque yo era ignorante, porque yo era incrédulo y el Señor tuvo misericordia. La gracia de Dios siempre es más poderosa, siempre alcanza al vil pecador. ¿Por qué? Porque el Señor es amor y el Señor es gracia. Podemos ver esa bondad del Señor. Y vemos en los versículos 12 al 15 entonces que Pablo describe aquí cómo se le apareció en su vida. Cómo se le apareció en su vida. Describe, como ya sabemos, que él iba por Damasco, ¿cierto? Iba con las cartas de los principales sacerdotes y él pensaba seguir haciendo lo que había estado haciendo hasta ahora, perseguir cristianos. Sin embargo, mientras caminaba en pleno mediodía, dice que ve una luz. Y esa luz lo envuelve, como nos cuenta en otras ocasiones, y después escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Pablo, ¿tú a quién estás persiguiendo? Y Pablo inmediatamente reacciona y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto lo tenemos relatado en Pablo en tres ocasiones, uno en el Hechos capítulo 9, donde está el hecho, luego en Hechos capítulo 22, y aquí tenemos repetido esta misma historia en donde es esa conversión del apóstol Pablo. Cuando el Señor sale a su vida y aparece y entonces le confronta y le dice, yo soy a quien tú persigues, Pablo. Y le cuenta y le muestra al rey Agripa que está escuchando todo este testimonio de lo que Pablo está contando. Pero obviamente no a todos nos pasa lo mismo que el apóstol Pablo, no a todos se nos aparece una luz y una voz que nos habla, sino que muchos hemos tenido nuestra conversión de distintas maneras. Pero aún así, toda conversión es un milagro extraordinario de Dios. Es algo impresionante pensar que Cristo me ha salvado. Para algunos de una forma, para otros de otra forma. En mi caso fue, como algunos saben, ¿cierto? Leyendo la escritura, el Señor me convenció y me dijo, este es el camino, arrepiéntete. Entonces creí en Cristo y seguí su camino. Para otros de otra manera, quizás alguien le habló del Evangelio, les dijo, o quizás algunos fueron criados de niños y pensaron que eran salvos hasta que entendieron el verdadero mensaje del Evangelio y se convirtieron al Señor. Pero algo pasa cuando uno se convierte. No simplemente queda igual. Algo se transforma. Algo sucede. Porque una conversión trae por consecuencia evidencia, frutos, transformación, un cambio de corazón, de actitud, de intención, de deseo, de propósito, todo cambia. Su vida es totalmente transformada. Hay conversiones que han sido similares a la de Pablo, como la que vimos en los concilios ecuménicos. Constantino el Grande cuenta que estaba en la batalla peleando y de repente se le apareció una luz, ¿cierto? Y vio una cruz que le dijo, con esta cruz vencerás. Y de ahí en adelante se convirtió en el emperador que promovió el cristianismo en los primeros siglos del cristianismo. Pero no a todos nos pasa lo mismo. Sin embargo, sí una conversión debe mostrar esto, cambio de vida. ¿Cómo cambió tu vida, mi hermano? ¿Cómo cambió tu vida al conocer a Cristo? ¿No es acaso que recuerdas cómo llegaste a ese Cristo maravilloso y de ahí tu vida empezó a enfocarse en Él? ¿Recuerda el fervor que tenías por el mensaje del Evangelio? ¿Dónde está ahora la pasión que uno tenía cuando llega al Señor? Cuando uno tiene ese deseo de querer servir, de querer vivir para Él en todas las áreas de su vida. ¿Sigue el Señor cambiando y transformando tu vida? ¿Sigue el Señor obrando y transformando tu corazón conforme a la palabra del Señor? Para Pablo lo fue, para ti lo es.
Luego vemos que Pablo no solo es converso y listo, ya, eres converso, se acabó la historia, fin de la historia, no, sino que seguimos los versículos 16 al 18, donde vemos que Pablo es llamado con un propósito. Pablo es llamado con un propósito. Y le dice, verso 16, levántate, ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin, o sea, un propósito, de designarte como ministro y testigo. Y ahí le va diciendo muchas otras cosas más. Pablo es llamado como ministro y testigo del Evangelio. Él va a ser escogido para predicar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. En Hechos, hasta el capítulo 8, hemos visto que había una predicación solo a los judíos, porque para los 12 discípulos no había otra forma más que pensar, que la predicación tenía que ser para los judíos. Pero aquí aparece Pablo, Dios le llama y Dios le encomienda una misión. Tú vas a predicar a los gentiles. Lo dice en Hechos 9, versículos 15 al 16, después que Ananías ora por él, recobra la vista. Hechos 9, 15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, Pablo fue escogido con el propósito de anunciar y predicar el mensaje del Evangelio. Él no fue solamente salvado para quedarse con las manos cruzadas, sino que fue salvado para predicar el mensaje del Evangelio. Y así todo cristiano tiene ese llamado, el predicar el mensaje, el anunciar el mensaje del Evangelio. De distintas maneras, de distintas formas, sí, pero estamos llamados todos a predicar el mensaje del Evangelio. Hay muchas historias sobre esto, me gusta la de Harriet. Harriet fue una mujer que era esclava en el contexto de Estados Unidos, donde la esclavitud era legal, y entonces ella logra escaparse de la esclavitud, sale de la esclavitud, se va por el ferrocarril secreto que se le conocía en ese tiempo, que era una forma metafórica de decir cómo irse escondiendo para que no la pillaran, y ella logra irse a otro estado donde hay libertad. Y ella llega y entiende que Dios le ha permitido ser libre. Pero ella podría haber dicho, bueno, ahora soy libre, voy a hacer mi vida, voy a vivir tranquila. Pero ¿saben qué hace ella? Se devuelve. Se devuelve a la oscuridad de la esclavitud para ayudar a qué? A sacar a otros. Eso es exactamente lo que es un cristiano. Es que vio la luz, fue salvado por Cristo, ¿para qué? Para llamar a otros, para extender la misericordia que yo recibí a otros. Entonces, si yo conocí al Señor, una de las evidencias es que yo quiero hablarles a otras personas del mensaje del Evangelio. Quiero anunciar el mensaje del Evangelio a aquellos que están en oscuridad, porque yo mismo he sido librado de la esclavitud y del pecado. Así que el mismo llamado que tiene el apóstol Pablo de predicar, por supuesto, él como un apóstol, de forma única, nosotros como cristianos, de forma única y específica en cada cosa, estamos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Mi hermano, usted está llamado a eso, no está llamado a una vida tranquila y una vida segura, donde simplemente la vida sea trabajar, juntar dinero, estudiar, tener tu casa, tener hijos. Amén por eso, está bien, hermano, no es algo pecaminoso. Sin embargo, eso no es toda la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es testificar del mensaje del Evangelio, añadido a esas cosas, pero esa es la añadidura, hermano, no es el fin principal. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Mi hermano, eso es lo que el mundo nos hace creer, que el propósito de la vida son otras cosas. Pero la Biblia nos dice, el propósito de un cristiano es vivir para la gloria de Dios y predicar el mensaje del Evangelio para que otras personas lleguen al Señor. O quizás, mi hermano, ya te crees lo que el mundo te dice. Vive tranquilo, vive seguro, no te preocupes de las cosas, pero en verdad sí tenemos que tener una preocupación santa porque otras personas en este momento no conocen el mensaje del Evangelio, no saben del Dios de amor, no experimentan la gracia que nosotros experimentamos. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Predicar ese mensaje, anunciar ese mensaje de las distintas maneras que Dios nos ponga, pero hacerlo ¿para qué? Para predicar para la gloria del Señor. Pablo tenía claro ese propósito en la vida. ¿Tienes tú claro ese propósito en tu vida? ¿Sabes que Dios te ha llamado a ese propósito en la vida?
Y vemos, mi hermano, entonces, que desde los versículos 19 al 23, Pablo termina este discurso que le ha estado exponiendo al rey Agripa. Recuerden que le ha mostrado al rey Agripa, ha empezado sabiamente planteándole la situación, le ha mostrado su conversión, le ha mostrado su vida, cómo fue transformada por el Señor, y ahora va a terminar diciendo lo siguiente: yo he obedecido a este llamado. Yo he obedecido a este llamado. Entonces Pablo presenta una defensa por una vida de obediencia en los versículos 19 al 23. Si vemos el verso 19 al 20, vemos entonces que Pablo le dice al rey Agripa que después de la aparición, después de la visión, él no fue desobediente a este llamado, sino que de ahí en adelante comenzó a predicar el mensaje del Evangelio de forma casi inmediata. Eso lo tenemos registrado, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20 nos dice: enseguida se puso a predicar. ¿Enseguida después de qué? Enseguida después de la conversión, Pablo se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y dice, todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? ¿Y el que había venido aquí con ese propósito? Para llevarlo atado ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. O sea, el que perseguía ahora proclama. El que antes llevaba a la cárcel ahora libera a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Inmediatamente después de la conversión, Pablo predica el mensaje del Evangelio. Y así nos pasó a todos, me imagino, ¿no? Cuando nos convertimos, había un deseo por predicar el mensaje del Evangelio. En mi caso, cuando me convertí en el norte de Chile, salíamos a las calles, anunciábamos el mensaje del Evangelio, íbamos para todos lados, llevando tratados, predicando a la gente, regalando Biblias. ¿Por qué? Queríamos que otra persona supiera de lo que Cristo había hecho. Era un mensaje urgente que nosotros teníamos que anunciar. Un mensaje urgente que teníamos que anunciar. ¿Dónde, mi hermano, no ha quedado esa urgencia de predicar el mensaje del Evangelio? Ahora que tenemos una plantación también, predicar el mensaje del Evangelio, anunciar las buenas nuevas a personas que no conocen del Señor a través de esa plantación. ¿Dónde nos ha quedado, mi hermano, esa urgencia, esa pasión y ese deseo por extender ese mensaje de Dios a través de la predicación del Evangelio? Me encanta el caso de la batalla de Maratón. Bueno, Maratón, todos conocemos lo que es una maratón, pero ese nombre viene de una historia griega, de una batalla, la batalla de Maratón, en donde se cuenta, ¿cierto?, que cuando el soldado que estaba en esa guerra terminó la guerra y ganaron, él dice que corrió una maratón, ¿cierto? Y llegó a donde el rey y le anunció: hemos ganado, hemos triunfado. Y dice la leyenda que muere después de decir eso. Pero él, ¿qué hizo? Corrió y anunció. ¿Por qué? Porque era una noticia urgente. Era una noticia urgente que él tenía que dar y que él tenía que anunciar. Nosotros también, como cristianos, hemos visto la victoria de Cristo en la cruz. Hemos contemplado que ha resucitado, hemos contemplado que ha vencido a la muerte y al pecado. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿qué hacemos? Deberíamos correr en esa maratón y decir: Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Cristo ha vencido a todas las potestades de este mundo por medio de su muerte y su resurrección. Mis hermanos, ¿cómo actuamos frente a ese glorioso mensaje que nosotros tenemos que anunciar? Es un mensaje impresionante, mi hermano, sorprendente, que tenemos que anunciar. Y Pablo dice en el verso 21, les dice que ¿por qué a él lo perseguían? Lo habían dicho que eran por ciertas acusaciones, por ciertas cosas que supuestamente él había hecho. Pero Pablo dice cuál es la verdadera razón de por qué a él lo perseguían y por qué querían matarlo en el verso 21. Dice que es porque él predica el Evangelio. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de forma urgente y constante, lo que va a pasar, mi hermano, no es que nos van a felicitar, no es que nos van a venir a abrazar y nos van a venir a aplaudir. Lo que va a pasar, hermanos, es que va a haber oposición. Va a haber oposición por predicar fielmente la palabra de Dios. Y todo el libro de los Hechos nos da testimonio de esto. Hechos 14, 2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 17, 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo al pueblo.
Y así podría poner cita tras cita del libro de los Hechos para mostrarnos esto. Quien predica el mensaje del Evangelio de forma fiel va a tener oposición del mundo, va a tener oposición de los sistemas religiosos que se oponen al mensaje del Evangelio, como les pasa a los cristianos en el mundo musulmán, por ejemplo. Va a tener oposición de las filosofías que se oponen a la predicación de la palabra de Dios, como los miles de filosofías que tenemos en el mundo que se oponen al mensaje del Evangelio. Mi hermano, predicar fielmente el mensaje del Evangelio, eso trae persecución, oposición. Y eso ha de preguntarse uno si está preparado para recibir de vuelta eso. Predicar, ser fiel al Señor y de vuelta recibir incomodidad, recibir oposición, recibir resistencia, recibir ignorancia, recibir todo lo contrario a lo que uno va a predicar con el mensaje del Evangelio. Pero en medio de eso, ¿qué hay que hacer? ¿Desanimarse? Decir, ¿sabes qué? Nos persiguen, ¿sabes qué? Hay oposición, entonces dejamos de predicar. No, lo que nos dice los versículos 22 al 23, los últimos versículos aquí, es que fíjense lo que dice Pablo, versos 22-23, dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, o sea, Dios me ha ayudado, a pesar de haber tenido oposición, Dios me ha ayudado, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. O sea, Pablo dice, a pesar de la oposición, yo no he dejado de predicar. Yo no he dejado de predicar. A pesar de todo, yo no he dejado de anunciar el mensaje del Evangelio. O sea, he perseverado en predicar el mensaje de Dios. He perseverado. Mi hermano, y en su vida va a haber oposición de todo tipo. Su familia, la iglesia, el mundo, amigos, pruebas, tentaciones, miles de cosas. Pero en medio de eso, mi hermano, uno que debe hacer, como muestra Pablo aquí, perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Dice lo que los profetas han anunciado, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, culminando en Cristo, en la obra plena de Jesucristo. Y Pablo y Pedro lo han hecho a través de todo el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 3:18. Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. O sea, lo que hace Pablo es decir, yo anuncio, a pesar de la oposición, yo anuncio este mensaje, que toda la escritura se trata de Jesucristo. Toda la Biblia está centrada en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y incluso ahora, cuando nosotros no hemos perseverado en predicar el mensaje, cuando no hemos anunciado el mensaje, cuando hemos estado perezosos no anunciando el mensaje del Evangelio, aún ese mensaje del Evangelio es para nosotros, para reconocer, hemos pecado, hemos fallado, hemos quebrantado la ley de Dios, pero aún tenemos Evangelio. Aún tenemos el mensaje de esperanza. Aún tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de venir al trono de la gracia de Dios y recibir perdón y nuevamente renovar nuestra vida en el Evangelio y seguir proclamando ese mensaje del Evangelio. Aún no termina la carrera, mi hermano. Aún sigue en la carrera como cristiano. ¿Cómo va a terminar su carrera? Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Podría decir lo mismo? ¿Podríamos decir nosotros lo mismo si es que ahora, hoy, termina nuestra vida? ¿O podemos decir, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, vengo ante tu trono y ahora por tu gracia continúo en esta carrera proclamando el mensaje del Evangelio? Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes cada día a ser como el apóstol Pablo nos da aquí ejemplos, Señor, de predicación, de anunciar tu mensaje, de ser sabio en cómo presentarlo, de mostrar, Señor, con tu gracia y con tu sabiduría lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en medio de cualquier dificultad, cualquier oposición, cualquier prueba que tengamos, no paremos de predicar tu palabra, sino que sigamos anunciándola, sigamos predicándola, Señor, sigamos sabiendo que tu verdad llegará, Señor, a tu pueblo, a tus escogidos, y van a responder a tu llamado porque tú los has escogido, Señor. Tenemos esperanza de que tu palabra es poderosa, es verdadera y es fiel.
y rogamos, Señor, que tú nos guíes y nos direcciones en todo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.